No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 6. Y estoy de vuelta. Lo primero es lo primero, he editado algunas partes de los capítulos anteriores con los que la gente ha planteado problemas constantemente en las reseñas, como en el caso de que recibía estas quejas en casi todas las demás reseñas. Así que hay un par de cambios que se han hecho. Ahora, vamos con la ficción. XXX inicio del capítulo 30. Cuando Emiya Shirou se despertó, no tenía el aturdimiento habitual que acompañaba a los humanos normales y se dio cuenta de inmediato de que había sucedido algo molesto. Moviéndose a una posición sentada, inmediatamente revisó la piel de su mano. Estaba pálido pero no estaba podrido, eso era bueno. Empujando prana en su piel, lo reforzó, intentando revigorizarlo después de su tiempo inactivo. El prana que había recuperado de su descanso era suficiente para mantener la piel, pero había un límite de cuánto podía usar en un día antes de que no pudiera repararlo de manera efectiva. No podía esperar hasta encontrar una manera de hacer una piel falsa que no pareciera extraña. Sacudiendo la cabeza, se puso de pie. El concepto de cansancio había sido extraño para él durante casi un año, una de las ventajas de tener un cuerpo hecho de cuchillas. La desventaja era que constantemente se convertía en espadas mientras dormía en estos días, lo que significaba que no le llegaba sangre a la piel mientras dormía. Concentrándose tanto como pudo, se encontró una vez más luchando por convertir su cuerpo en carne antes de que finalmente se rindiera. No valió la pena el esfuerzo. Solo tendría que esforzarse más en crear una piel falsa para sí mismo. Saliendo de su habitación, inmediatamente se dirigió hacia el baño. Probablemente necesitaría lavarse para que su piel moribunda no oliera horrible para su primer día de escuela secundaria. Había una buena posibilidad de que todo saliera bien, pero no iba a depender de nada de eso, sino que tendría que hacer lo que pudiera para intentar que su estadía en la escuela secundaria fuera lo más simple posible. Otras personas siempre tendían a encontrarlo desagradable estos días de todos modos. Probablemente eran los ojos, a pesar de su práctica de tratar de hacer que se vieran lo más naturales posible, todavía estaban apagados, luciendo lo suficientemente artificiales como para causar una reacción en cualquiera que los mirara. Cuando terminó de lavarse y vestirse con su nuevo uniforme, todavía era lo suficientemente temprano para preparar el desayuno, no es que necesitara comer adecuadamente. Por lo que podía decir, no obtuvo ningún beneficio de la comida normal y sobrevivió principalmente simplemente absorbiendo mana ambiental en sus circuitos mágicos. Pero incluso eso fue difícil. Por mucho que trató de encontrar formas de superar la deficiencia de prana que había desarrollado cuando comenzó a convertirse inconscientemente en cuchillas, simplemente no sabía lo suficiente como para compensarlo. Aclarando su mente de esos pensamientos, procedió a preparar el desayuno. Fujine se lo comería prácticamente todo, pero era bueno tenerla cerca, incluso si era básicamente un basurero ambulante cuando se trataba de comida y, por lo tanto, de sus finanzas. Pasó el tiempo mientras él mantenía su atención enfocada en la comida que estaba preparando, esperando que su hermana sustituta entrara por la puerta principal y se anunciara como siempre lo hacía. Ella siempre hacía que sus mañanas fueran más animadas de lo que serían solo con él. Shirou. El sonido de la puerta abriéndose de golpe y el grito de Fujine hizo que una ternura se extendiera a través de él. ¿Está listo el desayuno? Todavía no, Fujine, solo serán un par de minutos, respondió mientras la mujer entraba en la sala de estar y tomaba un cojín en la mesa. Mirándola, notó que estaba vestida de una manera mucho más formal de lo que él estaba acostumbrado, aunque eso podría deberse fácilmente a que asistiría a la ceremonia de entrada y se le exigió que se viera profesional para el evento. Entonces, Shirou, ¿estás ansioso por comenzar la escuela secundaria? Su pregunta lo tomó un poco desprevenido. Supongo que sí, aunque no sé cómo será hasta que esté allí, dijo encogiéndose de hombros. La sonrisa que ella le dirigió le dijo que sabía algo que él no. ¿Qué lo hizo? ¿Qué país? Su pregunta la hizo fruncir el ceño. Inglaterra.
Así que realmente no tiene ningún sentido que pierdas el tiempo con actividades extracurriculares. Su tono dejó en claro que era una afirmación y no una pregunta. Ella sintió que se relajaba un poco ante eso. Claramente tenía una idea de cómo las sociedades occidentales se enfocaban más en las calificaciones que en los clubes. Sí, mis calificaciones son lo más importante aquí, admitió. Al salir por la puerta principal, se preguntó cuánto tiempo iban a seguir por la misma ruta. Entonces Emiya-san, ¿dónde vives? En el norte de Miyamacho, respondió rápidamente. ¿Tú? Sudoeste de Miyama, le dijo. Significaba que probablemente todavía tendrían un poco de tiempo antes de que se fueran por caminos separados. Entonces, ¿tienes algún pasatiempo? No estaría de más averiguar más sobre él mientras ambos caminaban a casa. Bueno, aparte de cocinar, me gusta visitar museos cuando puedo, tuvo que parpadear ante su respuesta. ¿Entonces te interesa la historia? Ella no había esperado eso. En realidad, simplemente me gustan las espadas, soltó un resoplido de diversión ante eso. Un chico típico, declaró ella, ganándose un encogimiento de hombros. ¿Qué pasa contigo? Preguntó de vuelta, ¿tienes algún pasatiempo? Estuvo a punto de negar haberlo hecho, pero rápidamente lo dejó de lado. No era realmente justo que ella le preguntara si no estaba preparada para decírselo. Joyas, colecciono joyas, admitió. Ese es un pasatiempo bastante caro, dijo con un dejo de preocupación en su tono. No es tan malo, mi familia los ha estado coleccionando durante cientos de años, le informó. Así que te metiste en esto por tu madre. Padre en realidad, respondió ella. De todos modos, este es mi turno, dijo cuando llegaron a un cruce. Fue agradable hablar contigo, Tosaka-san. Ella le ofreció una sonrisa mientras se detenía. Sí, fue agradable hablar con un chico sin que me invitaran a salir. Su respuesta hizo que su corazón se hundiera. Él simplemente se rió de eso. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza invitarla a salir. Supongo que eso debe ser bastante molesto, habló y ella simplemente le ofreció una sonrisa. Sí, aún así, fue agradable hablar contigo Miya-san, decidió no dejar que la afectara. Hasta mañana. Parpadeó ante eso antes de ofrecer una sonrisa propia. Sí, nos vemos mañana Tosaka. XXX acero contaminado XXX Taiga no pudo evitar preocuparse mientras observaba a Shirou prepararle una comida. Su piel una vez más poseía una palidez tan enfermiza que si él hubiera sido cualquier otra persona, habría llamado a un médico al respecto en el momento en que lo vio. Pero sabía el razonamiento detrás del problema y llamar a un médico solo causaría más complicaciones de las que podía imaginar. Después de todo, ¿cómo reaccionaría un médico al descubrir que Shirou no respiraba o incluso no tenía el corazón latiendo? Estaba segura de que Shirou pasaba como clínicamente muerto y lo había hecho durante bastante tiempo, pero aún era muy difícil verlo en ese estado. Ahí tienes, Fujine, dijo mientras ponía la comida frente a ella, me voy a ir a la cama. Buenas noches Shirou, dijo antes de ver al chico salir de la habitación. Tuvo que apretar los dientes y ejercer toda su fuerza de voluntad para no golpear la mesa. Todo esto era culpa de los vampiros. Si ella no le hubiera enseñado a Shirou lo que estaba haciendo mal, todavía estaría sano. Tomando respiraciones profundas, trató de calmarse. No quería molestar a Shirou mientras descansaba para recuperar fuerzas. El hecho de que aparentemente ya no se beneficiaba de comer solo hacía que fuera aún más difícil de aceptar. Todo lo que podía hacer era dormir para tratar de minimizar su gasto mágico mientras lo recuperaba. Pero él se lo había dejado claro. Eventualmente, le faltaría la fuerza para mantener su piel y tendría que encontrar un sustituto para ella en algún momento, e incluso entonces todavía tendría problemas para mantenerse intacto. Si tan solo hubiera otra forma de recuperar su fuerza. Ella lo ayudaría con eso en un santiamén. Pero no había ninguna forma que ella supiera que pudiera ayudarlo. Y así, ella simplemente comenzó a comer. XXX acero contaminado XXX La noche era oscura y ahora era el momento de atacar. Saliendo del río, se dirigió a un parque algo familiar. Aquí fue donde había conocido a ese chico.
Estaba bastante segura de que pronto comenzaría la escuela secundaria japonesa, por lo que sería la oportunidad perfecta para controlarlo y ver cómo le estaba yendo. Además, él podría tener la edad suficiente para que ella se convirtiera ahora si demostraba ser lo suficientemente talentoso. Solo esperaba haber acertado el año. Sacudiendo la cabeza, comenzó a caminar por la calle, tratando de recordar exactamente en qué casa vivía él. Ahora, ¿qué casa es la del pequeño Shirou?, murmuró para sí misma cuando llegó a un área que parecía familiar. Entonces ella lo sintió. Ah, ahí está, se había olvidado del campo delimitado que rodeaba la propiedad debido a lo sutil que había sido, pero ahora que lo sentía actuar sobre ella, una vaga familiaridad se apoderó de ella. No actuó en su contra, probablemente logró cumplir con los requisitos para que no respondiera, pero el simple cambio en el espacio seguía siendo un buen indicador de su presencia. Avanzando por el camino, encontró la entrada a la propiedad y se dirigió a la puerta principal. Estaba a punto de tocar cuando vio el botón esperando junto a la puerta y recordó que tocar estaba obsoleto en estos días. Presionando el botón, escuchó un timbre dentro del edificio y esperó. Eventualmente, la puerta se abrió para revelar al tutor legal del niño, si recordaba correctamente, su nombre era Tigre-chan. Gritó antes de ofrecerle un abrazo a la mujer. «Quítate de encima de mí». La mujer gritó casi de inmediato cuando comenzó a luchar para liberarse de su agarre. Después de un par de segundos, soltó a la mujer que comenzó a tratar de orientarse. Sin pensarlo dos veces, pasó junto a la mujer antes de gritar. «Shirou-chan. Adivina quién ha venido a saludarnos». Shirou se ha ido a la cama, la voz de Tiger habló detrás de ella. Tuvo que parpadear ante eso antes de mirar un reloj. ¿Qué? ¿Por qué Shirou se ha ido a la cama tan temprano, Tiger-chan? Primero, mi nombre no es Tiger, dijo la chica con irritación clara en su tono, es Taiga. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tú? La mujer definitivamente estaba molesta ahora. Bien, pero en serio, ¿por qué Shirou ya está en la cama? Estoy bastante segura de que no es tan tarde, preguntó una vez más. Shirou, Taiga se apagó antes de finalmente soltar un suspiro, él no está sano. ¿Sabes lo que está mal? Es su magia, Taiga habló sin un segundo de vacilación, eso, le está causando problemas. Es así, eso no era bueno. Si su hechicería estaba resultando problemática, entonces había una buena posibilidad de que ella no supiera cómo solucionarlo. Pero al menos conocía a otros que podrían ayudarla. Primero necesitaba saber cuál era el problema. Ve y sácalo, tendré que examinarlo si quiero descubrir cómo ayudarlo. La mujer definitivamente no estaba contenta con esa orden, pero eventualmente cedió incluso mientras se movía hacia los armarios para buscar un poco de sake antes de sentarse a la mesa. Fue solo en su tercer armario que lo escuchó. Hola Sumire, ha pasado un tiempo, habló la voz de Shirou y ella se volvió para mirarlo. Se veía relativamente normal fuera de su piel que se veía casi tan pálida como la de un apóstol, aunque ciertamente era más alto y se había llenado bastante bien para su edad. Shirou-chan. Ha pasado un tiempo, ¿no es así? Ella saludó, ahora, ¿dónde está tu bebida? Quinto armario a la derecha, su respuesta fue casi instantánea y ella se movió al armario apropiado y encontró el alijo. ¡Excelente! Y con un poco de sake ahora en la mano, se dirigió a la mesa donde Shirou y Taiga ya se habían sentado. Después de ponerse cómoda, finalmente habló de nuevo. Entonces, Shirou-chan, Taiga-chan dijo que no estaba saludable debido a problemas con tu magia, preguntó, preguntándose si él tenía una idea mejor. Algo así, se apagó, su voz reverberando ligeramente con las palabras, es más un problema con mi suministro de prana. Ella levantó una ceja ante eso. No puedo recuperar suficiente prana durante la noche para mantenerme, su explicación adicional solo la confundió más. Dame tu mano, ordenó mientras sostenía su mano derecha sobre la mesa. En el momento en que él le dio la mano, ella se congeló. ¿Sabes lo que está mal? La voz de Taiga habló y negó con la cabeza antes de quitar la mano de la de Shirou. ¿Qué demonios eres? Ella no podía creerlo. ¿Soy una espada?
Sonaba confundido, pero ella se encontró atrapando su mandíbula cuando se aflojó. Eso es, ella no entendía. Espera, ¿no sabes lo que le está pasando a Shirou? Preguntó Taiga, claramente molesta, pero solo pudo negar con la cabeza. Eso es imposible, declaró, ganándose miradas confusas de los otros dos ocupantes de la habitación. Emiya Shirou, el chico por el que había sentido curiosidad debido a que sintió la presencia de Faye, una canica de realidad, había perdido su cuerpo original. ¿Qué quieres decir con imposible? He estado así por un tiempo, explicó Shirou, con el rostro en blanco mientras lo decía. Solo he visto a otro ser lograr lo que tú, y le tomó más de 1000 años llegar a ese punto, afirmó con firmeza. El silencio cayó ante su declaración. Espera, si conoces a alguien más que haya hecho lo que hizo Shirou, entonces sabrás cómo arreglarlo, ¿verdad? Preguntó Taiga, haciéndola suspirar en respuesta. Depende de lo que quieras decir cuando dices arréglalo, soltó un suspiro antes de continuar. Si te refieres a revertir lo que se ha hecho a sí mismo, no tengo idea de cómo hacer algo así. Podía ver los ojos de la mujer abriéndose antes de caer cuando la desesperación se filtró en su expresión. Sin embargo, si te refieres a solucionar el problema de prana, bueno, eso es bastante simple, continuó. ¿Cómo? Shirou fue quien preguntó esta vez. Los fluidos corporales son ricos en prana, así que todo lo que necesitas hacer es consumir un poco, declaró encogiéndose de hombros. Fluidos corporales. Taiga sonaba cansada mientras repetía la frase que usó. Principalmente sangre y fluidos sexuales, aclaró, haciendo que la mujer se ahogara en respuesta, son ricos en prana, así que simplemente consumirlos debería ayudarte a recuperar tu prana. Eso, va a ser difícil, la respuesta de Shirou la tomó con la guardia baja. Oh. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, no creo que nadie esté interesado en mí sexualmente y no estoy preparado para matar gente por su sangre, respondió con el ceño fruncido. No es tan difícil, todo lo que tienes que hacer es contratar a una prostituta o encontrar un animal para drenar si no quieres beber a un humano, le dijo. Oh, así que la sangre animal también funciona. Pareció animarse con eso. Sí, le confirmó antes de sonreír, aún así, tengo que decir que estoy impresionada, estaba pensando que sería divertido tomarte como aprendiz si tuvieras algo de talento, pero fuiste y te convertiste en un apóstol. Sin mi ayuda. Espera. ¿Qué quieres decir con que se convirtió en un apóstol? Taiga gritó. Pensé que los apóstoles eran vampiros. Más o menos, en realidad se aplica a cualquier ser con rasgos vampíricos que no esté bajo el control de otro, respondió ella, y dado que Shirou necesita drenar el prana de los demás para mantenerse ahora, encaja en la descripción. En el momento en que dijo eso, vio la forma en que la cara de la mujer de cabello castaño comenzó a perder su color. Obviamente, el hecho de que Shirou ahora pudiera contarse entre las filas de los vampiros no era algo que hubiera considerado antes. Shirou, por su parte, simplemente parecía estar pensando. Entonces, pequeño Shirou, ¿qué piensas acerca de convertirte en mi aprendiz oficial? Preguntó ella, preguntándose cómo respondería él no. El arrebato de Taiga era algo predecible, pero realmente no tenía nada que decir al respecto. ¿Qué quieres decir con aprendiz? Shirou hizo la pregunta importante. Shirou. Significa que seré responsable de presentarte a los de nuestra especie y enseñarte todo lo que necesitas saber para sobrevivir entre nosotros, explicó incluso cuando la necesidad de tomar un trago comenzó a brotar dentro de ella. ¿Estaré expuesto a ellos tarde o temprano de todos modos, no? Le preguntó y ella asintió en reconocimiento. Será muy difícil para ti ocultar tu existencia por mucho tiempo, le informó, no me sorprendería que el mago que supervisa esta área ya supiera sobre ti hasta cierto punto. Shirou, por su parte, simplemente pareció sorprendido por eso. ¿Magus supervisando el área? Preguntó, haciendo que ella se encogiera de hombros. Por lo general, hay magos que supervisan áreas en todo el mundo, explicó, tienden a vigilar a todos los seres sobrenaturales en el área para asegurarse de que no suceda nada que pueda poner en riesgo el secreto de la hechicería. Entonces, ¿qué dices, Shirou-chan? ¿Te convertirás en mi aprendiz?
Shirou, por su parte, simplemente la miró a los ojos. ¿Será agradable aprender algo sobre lo sobrenatural para variar? Su respuesta fue clara y ella se encontró ofreciéndole una sonrisa. Genial. Ahora, lo primero es lo primero, voy a tomar algo y cuando llegue la noche, podemos ir a cazar. Exclamó antes de abrir la botella y finalmente obtener justo lo que había estado esperando. XXX acero contaminado XXX Taiga no pudo evitar sentir un hoyo en su estómago. Ya era bastante difícil considerar el hecho de que Shirou estaba siendo llamado vampiro por un vampiro, y mucho menos pensar en el hecho de que dicho vampiro ahora estaba tratando de robar su lugar en la vida de Shirou. Luego estaba el asunto de que Shirou fue sacado a cazar más tarde. Sabía que Shirou solo perseguiría a los animales, después de todo no era un monstruo, pero aún era difícil imaginarlo haciendo todo lo posible para dañar algo. Pero era necesario. Era eso o volverse sexualmente activa y no estaba segura de estar lista para aceptarlo haciendo una actividad tan adulta. Todo estaba yendo tan mal y ella no sabía cómo lidiar con nada de eso. Tendría que hacer a un lado esos pensamientos y actuar como si nada estuviera mal, algo que podría ser más fácil de hacer después de que Shirou comience a recibir sus suplementos de prana. Y frunció el ceño en su rostro cuando vio a Sumire actuar tan cerca de Shirou a pesar de cuánto tiempo se había ido. «Oye, Sumire», gritó, haciendo que la mujer se girara para mirarla, «no tendrás la intención de aprovecharte de mi hermano pequeño, ¿verdad? Tal vez. Porque es incorregible. Tenía que calmarse. Nueva regla. Tienes prohibido ataques pervertidos a Shirou». Ella declaró con firmeza. Celoso. Ella solo pudo balbucear en respuesta. Maldita sea, Fujine. Shirou sonaba exasperado por toda la prueba, nada de eso va a suceder. Oh, vamos, Shirou-chan, no digas que no todavía, interrumpió el borracho. Sumire, Shirou fue interrumpido. Llámame One-chan ahora, ordenó el mayor en la habitación casi de inmediato, ganándose un suspiro del chico. Tengo que... Eres mi aprendiz ahora y quiero aprovecharlo al máximo, respondió ella. Bien entonces, Shirou claramente cedió a sus demandas antes de continuar, One-chan, no vamos a tener sexo. Oh, lo sé, pero es muy divertido molestar a Taiga, respondió la mujer sin demora. Taiga no pudo evitar encogerse ante eso. ¿Divertido para bromear? Y con eso, sintió una sensación de pavor al darse cuenta de que Sumire iba a tener todo el tiempo que quisiera para burlarse de ella. ¿Qué hizo ella para merecer tal destino? XXX acero contaminado XXX el bosque al sur de Miyama estaba casi completamente oscuro cuando el dosel bloqueaba la poca luz de la luna que había en el cielo. Pero eso no hizo mucha diferencia para Shirou. La luz solo era realmente importante cuando una criatura usaba sus ojos para ver, pero él simplemente analizaba el área que lo rodeaba. Entonces, ¿dónde encontrar algo que puedas comer? Sumire habló con un tono suave, claramente con la intención de no asustar a la vida silvestre. Shirou, por su parte, estaba al tanto de varios ciervos, algunos tanuki, jabalíes y ardillas, todos dentro de media milla de su posición actual. ¿Puedes sentir la vida silvestre?, le preguntó, haciendo que el antiguo vampiro parpadeara. Por supuesto que puedo, ¿realmente esperabas que no pudiera? Sonaba legítimamente confundida ante la idea. No, pero no sé nada sobre lo que puedes hacer, así que solo preguntaba para asegurarme, le confirmó. Entonces, ¿puedes sentir algo? Ella le preguntó y él asintió. Sí, algunos ciervos, algunos tanuki, varios jabalíes y demasiadas ardillas, declaró. Así que eso significaría que tú alcances de aproximadamente media milla, concluyó y él parpadeó, no está mal para alguien tan joven. Ah, gracias, dijo antes de continuar, entonces, ¿qué voy a estar cazando? Ella le sonrió, el tanuki. Tuvo que parpadear ante eso. ¿Por qué el tanuki? Habría esperado que el venado fuera la mejor fuente de sangre en el área. Debido al folclore, comenzó sin demora, el hecho de que los tanuki tengan tanto folclore e infamia a su alrededor los hace más ricos en prana, incluso si no son nada en comparación con sus contrapartes antiguas. Shirou tuvo que fruncir el ceño ante eso.
Entonces, las cosas con más folclore son mejores para obtener prana. Se encontró algo sorprendido por eso. Generalmente, aunque no quedan muchas criaturas con tal conexión con el reverso, su respuesta lo hizo fruncir el ceño. Contrarrestar. El reverso del mundo, es donde fueron las criaturas del mito después de la era de los dioses. Su respuesta solo hizo que frunciera el ceño más profundamente. Su, notó la forma en que ahora lo estaba mirando. One-chan, la mirada se desvaneció, vas a tener que sentarme y explicarme muchas cosas. Ella simplemente parpadeó antes de ofrecerle una sonrisa. Claro, ¿por dónde quieres que empiece? Ella preguntó. En la mesa de la cena, comenzó, y desde el principio. Bueno, supongo que tendré que esperar hasta que termine la casa, ¿no? Ella dijo, ahora, veamos que también cazas a un tanuki. Soltando un suspiro, salió disparado a buscar algo para comer. XXX acero contaminado XXX Shirou no pudo evitar sentir la sangre astillarse a través de los espacios en sus espadas, fluir hacia su cuerpo y, lo más importante, ser absorbida con cada momento que pasaba. Ya podía sentir el prana fluyendo del líquido carmesí hacia sus propias reservas, llenándolo más de lo que había estado en casi un año. Una vez que sus reservas estuvieron llenas, dejó que la criatura saliera de su boca. Su boca se llenó hasta el borde con cuchillas de diferentes tamaños, cada una tan afilada como la anterior. Entonces, ¿cómo se siente? La voz de Sumire se interrumpió y él se encontró mirándola. Nunca me di cuenta de lo mal que se sentía estar en ese estado, admitió. Su respuesta fue simplemente sonreírle. Bien, ¿estás lleno? Preguntó, incitándolo a sentir. Sí, primera vez en mucho tiempo, le informó bien. En ese caso, es hora de tu examen de ingreso. Sus palabras lo confundieron. ¿Qué quieres decir? Se sintió preocupado cuando sus instintos comenzaron a gritarle. Lo que quiero decir es que hagas tu mejor esfuerzo para sobrevivir, y con eso ella levantó la mano y él sintió que la piel que cubría su mejilla se partió. Si vas a ser mi aprendiz, necesito saber qué tan fuerte eres. Y entonces llegaron los ataques. XXX acero contaminado XXX el cielo estaba gris mientras las nubes ocultaban el sol. Ella finalmente estaba en casa. Pero incluso entonces, no era realmente su hogar. Su hogar no consistía en grandes casas de ladrillo y jardines cuidadosamente recortados. Tampoco consistía en los duros caminos negros que aparecían por todas partes. Su hogar existió en un tiempo mucho más simple. Pero ella estaba al menos en el país de su nacimiento. Específicamente, una ciudad ahora llamada Londres. Según ese mago exasperante que quedó atrapado en una torre, la ciudad albergaba una de las ramas principales de la Asociación de Magos, una organización llamada la Torre del Reloj. Apretó el puño al pensar en ese nombre. Le recordaba demasiado a la última vez que había estado en el mundo de los vivos. Tomando una respiración profunda, se obligó a sacar esos pensamientos de su mente. Necesitaba recursos si quería lograr su objetivo, y la Torre del Reloj sería el lugar más probable para obtener tales cosas en la era moderna. Si bien la Dama del Lago pudo haber querido que volviera a su papel de rey, tenía otros objetivos. Iba a ganar la próxima guerra del Grial y cumplir su deseo. De una manera u otra. XXX acero contaminado XXX Sumire tuvo que admitir que Shirou se estaba desempeñando por debajo de sus expectativas. Pero, tenía la sensación de que era porque había puesto sus expectativas demasiado altas en primer lugar. El chico no mostraba nada más que un cuerpo hecho de cuchillas, regeneración controlada, proyección de cuchillas y mayor fuerza, velocidad y durabilidad. Todos eran rasgos que eran muy útiles, pero todavía había un límite en lo poderoso que podía ser algo con una variedad tan limitada de habilidades. Sin embargo, al mismo tiempo, esas habilidades se habían desarrollado mientras sufría severas limitaciones debido a sus reservas de prana y cuando era excepcionalmente joven. Así que no podía decir con certeza que él no crecería más tarde. Ya es suficiente, declaró finalmente, viéndolo de pie con un brazo perdido y un poco menos de la mitad de su cabeza perdida.
Verlo así le recordó la única vez que tuvo una discusión con NRBNQSR Chaos. ¿Cómo lo hice?, preguntó, hablando tan fácilmente como lo había hecho antes de perder gran parte de su cuerpo. Te desempeñaste por debajo de mis expectativas, hizo una mueca, pero no estoy acostumbrado a tratar con gente tan joven como tú, así que no lo tomes como algo personal. La mitad de su rostro que quedó expresó una sensación de alivio por eso. Entonces, ¿es normal que los apóstoles sobrevivan con media cabeza? Su pregunta la hizo parpadear. Oh no, hay algunos, pero no es normal, decidió ser perfectamente claro al respecto, tu durabilidad es impresionante, es tu ataque lo que necesita trabajo. Su expresión se transformó en una de comprensión. Sí, es solo que mi Reality Marble solo me permite grabar espadas, eso es todo, admitió el chico y no pudo evitar soltar un suspiro ante eso. Bueno, podemos tratar de trabajar en tu ofensiva más tarde, por ahora, probablemente deberías concentrarte en curarte, dijo, ganándose un asentimiento del chico cuando las cuchillas comenzaron a extenderse de las heridas que había sufrido, rápidamente. Moviéndose para completar las partes que faltaban de su cuerpo antes de que su rostro adquiriera un aspecto de enfoque completo y las cuchillas en el exterior comenzaran a transformarse lentamente en piel nueva. Casi tuvo que reírse de eso. Había perdido una extremidad y la mitad de su cabeza y, sin embargo, no le estaban volviendo a crecer las partes faltantes que le resultaban difíciles. Estaba restaurando su piel. Ahora date prisa y encuentra algo para comer, necesito beber más. XXX fin del capítulo 30 y eso es todo por hoy. Sombra fuera.